Palabras de fe. Reflexión diaria del Evangelio. Lectura del libro del profeta Malaquías, capítulo 3, versículos 1 al 4 y 23 al 24. Así dice el Señor. Miren, yo envío a mi mensajero, para que prepare el camino ante mí. De pronto, entrará en el santuario el Señor, a quien ustedes buscan, el mensajero de la alianza, que ustedes desean. Mírenlo entrar, dice el Señor de los ejércitos. ¿Quién podrá resistir el día de su venida? ¿Quién quedará en pie cuando aparezca? Será un fuego de fundidor, una lejía de lavandero. Se sentará como un fundidor, que refina la plata, como a plata, y a oro, refinará a los hijos de Leví, y presentarán al Señor la ofrenda como es debido. Entonces, agradará al Señor la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados, como en los años antiguos. Miren, les enviaré al profeta Elías, antes de que llegue el día del Señor, grande y terrible. Convertirá el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, para que no tenga que venir yo a destruir la tierra. Palabra de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 1, versículos 57 al 66. Por aquellos días le llegó a Isabel la hora de dar a luz y tuvo un hijo. Cuando sus vecinos y parientes se enteraron de que el Señor le había manifestado tan grande misericordia, se regocijaron con ella. A los 8 días fueron a circuncidar al niño y le querían poner Zacarías como su padre. Pero la madre se opuso, diciéndoles: No. Su nombre será Juan. Ellos le decían: Pero si ninguno de tus parientes se llama así. Entonces le preguntaron por señas al padre cómo quería que se llamara el niño. Él pidió una tablilla y escribió: Juan es su nombre. Todos se quedaron extrañados. En ese momento, a Zacarías se le soltó la lengua, recobró el habla y empezó a bendecir a Dios. Un sentimiento de temor se apoderó de los vecinos y en toda la región montañosa de Judea se comentaba este suceso. ¿Cuántos se enteraban de ello? Se preguntaban impresionados. ¿Qué va a hacer de este niño? Esto lo decían porque realmente la mano de Dios estaba con él. Palabra del Señor. Hoy nos sumergimos en las Escrituras explorando dos pasajes que resuenan con la promesa de la venida del Salvador y el papel crucial de Juan el Bautista en la preparación del camino para el Mesías. La primera lectura nos ofrece una visión fascinante del papel de un mensajero divino y las promesas extraordinarias que acompañan su llegada. La lectura comienza profetizando sobre la llegada de un mensajero. Este mensajero no es uno común, es un precursor, un heraldo divino, que preparará el camino para la venida del Señor. Las palabras resuenan con expectativa y anticipación. Este mensajero no solo anuncia la llegada de Dios, sino que también purificará y refinará al pueblo. Esto nos invita a reflexionar sobre cómo, en nuestras vidas, a veces necesitamos la obra purificadora de Dios antes de poder experimentar plenamente su presencia. El profeta utiliza imágenes impactantes para describir la purificación que el mensajero realizará. Habla de un refino, como el fuego de un orfebre, purificando y purgando la impureza. Este simbolismo no solo habla de la santidad y la justicia de Dios, sino también de su deseo de que su pueblo sea un reflejo claro de su carácter. En nuestras vidas, a menudo enfrentamos pruebas y tribulaciones que actúan como el fuego del orfebre, moldeándonos y purificándonos para que podamos ser instrumentos útiles en las manos de Dios. En el proceso de purificación, Malaquías nos presenta una hermosa promesa, que es la de la presencia continua de Dios en medio de la purificación.
No estamos solos en nuestros procesos de refinamiento, Dios está presente, guiándonos y sosteniéndonos. Esta promesa nos recuerda que la obra de purificación en nuestras vidas no es en vano. Está diseñada para que podamos presentar ofrendas de justicia y adoración al Señor. Malaquías continúa describiendo el resultado de este proceso de purificación y aquí hay una llamada a la fidelidad continua. Después del proceso de purificación, la respuesta adecuada es ofrecer al Señor ofrendas que reflejen una adoración sincera y justicia. Este llamado resuena en nuestras vidas hoy. Después de los tiempos de purificación, ¿cómo respondemos? La segunda parte de la lectura nos lleva a una visión futura. El regreso del profeta Elías antes del gran y terrible día del Señor. Esta visión de Elías no es solo la reaparición de un profeta antiguo, sino una figura que simboliza la restauración y la reconciliación. Este mensaje lleva consigo la promesa de que Dios no dejará sin respuesta la injusticia y que habrá un día de rendición de cuentas. Recordemos, hermanos, que en momentos de prueba y dificultad podemos aferrarnos a la esperanza de que Dios está trabajando en nosotros, purificándonos para un propósito más alto. La promesa de la presencia divina nos da fortaleza en los momentos de purificación. Sabemos que no estamos solos y que Dios camina con nosotros a través de cada desafío. Después de la purificación surge el llamado a una adoración auténtica y justa. Nuestra respuesta debe ser una vida de fidelidad continua al Señor, expresada en nuestra adoración y servicio. La visión del regreso de Elías nos recuerda que hay esperanza, incluso en medio de las situaciones más difíciles. Dios está obrando para la restauración y la reconciliación. En conclusión, esta lectura nos presenta una visión fascinante de purificación, esperanza y restauración. En medio de nuestros propios procesos de purificación, recordemos que estamos siendo formados para un propósito más alto. Que podamos vivir vidas de adoración auténtica, confiando en la promesa de la presencia divina y mirando hacia adelante con esperanza a la restauración final que Dios ha prometido. Que estas palabras antiguas resplandezcan en nuestros corazones hoy y siempre. El Evangelio de hoy nos introduce a Isabel, una mujer que en su vejez había vivido la carga de la esterilidad. Sin embargo, en la plenitud del tiempo, Dios se manifiesta como el Dios de lo imposible. Isabel concibe y da a luz a un hijo, Juan, cuyo nombre significa Dios es misericordioso. La fidelidad de Dios se revela en su capacidad para transformar lo que parece estéril en un manantial de vida y esperanza. Zacarías, el esposo de Isabel, experimenta un periodo de silencio divino debido a su incredulidad ante el anuncio del ángel Gabriel. Este silencio no es solo una disciplina, sino una preparación para el cumplimiento de la promesa. A veces, la aparente ausencia de respuesta de Dios no es un abandono, sino un proceso de maduración espiritual para que, cuando Él hable, escuchemos con corazones preparados. Cuando llega el momento del nacimiento, la familia y los vecinos esperan que el niño lleve el nombre de su padre, Zacarías. Sin embargo, la sorpresa divina irrumpe. Isabel declara con fe obediente que su nombre será Juan. Esta elección no solo rompe con la tradición cultural, sino que subraya el cumplimiento específico de la palabra divina. A veces, el plan de Dios desafía nuestras expectativas y en esa sorpresa encontramos la manifestación de su voluntad. Zacarías, al confirmar el nombre de su hijo, recupera el habla. Su primera expresión pública es un canto de alabanza a Dios. Este evento resalta que el silencio no es el fin, sino un periodo de espera para un nuevo comienzo. Cuando hablamos después del silencio, nuestras palabras pueden convertirse en cánticos de gratitud por la fidelidad de Dios. La noticia del nacimiento y la elección del nombre de Juan se esparce y el temor se apoderó de todos sus vecinos.
Este temor no es un miedo paralizante, sino un reconocimiento de lo santo. El nacimiento de Juan el Bautista es un recordatorio de que Dios está presente en medio de su pueblo y que sus planes sagrados se están desarrollando. A veces nos encontramos con lo divino y experimentamos un temor reverente que nos recuerda la santidad del propósito de Dios en nuestras vidas. Ante el asombro y el temor de la gente surge una pregunta fundamental. Esta pregunta no es solo una indagación sobre el destino de Juan, sino una reflexión más profunda sobre el propósito de Dios en la vida de cada ser humano. Cada niño lleva consigo un propósito divino, una llamada única que contribuye al plan redentor de Dios. El pasaje nos declara que la mano del Señor estaba con él. Esta declaración es crucial, ya que revela que el destino de Juan no estaba determinado por las circunstancias humanas, sino guiado por la mano divina. La misma mano que estaba con Juan está con cada uno de nosotros. Reconocer esta verdad nos llama a vivir en respuesta a la llamada divina, permitiendo que la mano de Dios dirija nuestros pasos. El pasaje concluye con una descripción de la infancia de Juan, que crece y se fortalece en el espíritu en lugares desérticos hasta el día de su manifestación pública. Aquí vemos una preparación en el silencio divino y en lugares aparentemente desérticos. A menudo, Dios nos prepara, en tiempos de aparente oscuridad, para misiones gloriosas. Esta narrativa nos insta a considerar nuestras vidas en el contexto del plan redentor de Dios. Aprendemos que en medio del silencio, Dios está trabajando. La fidelidad de Dios, a menudo, se manifiesta en circunstancias aparentemente estériles. Nuestra respuesta a su llamada puede romper con tradiciones culturales y desafiar las expectativas, pero en ese acto de obediencia encontramos la plenitud de su propósito. Hermanos, reflexionemos sobre este relato extraordinario que nos revela la fidelidad de Dios, incluso cuando enfrentamos el silencio. Al igual que Juan el Bautista, cada uno de nosotros lleva una llamada única de Dios. Que este Evangelio nos inspire a responder con obediencia y a vivir con la certeza de que la mano del Señor está con nosotros. Oración final. Padre Celestial, nos postramos ante ti, con corazones agradecidos, por la gracia transformadora que has derramado sobre nosotros. Te agradecemos por la promesa cumplida en Juan el Bautista, el mensajero que preparó el camino para la venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesús, tú eres el camino, la verdad y la vida. Te pedimos que nos guíes mientras buscamos preparar el camino para tu venida en nuestras vidas y en nuestras comunidades. Que nuestros corazones estén dispuestos a recibirte y a ser transformados por tu gracia. Espíritu Santo, ven y llena nuestras vidas con tu poder. Ayúdanos a depender de ti en todo momento para que podamos discernir la voluntad de Dios y actuar según su guía. Que nuestras acciones y palabras reflejen la presencia viva de Cristo en nosotros. Te agradecemos por tu fidelidad y tu amor incondicional. Que nuestras vidas sean un constante acto de adoración y servicio a ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Que la bendición de Dios te acompañe en este día. Si te gustó esta reflexión, déjanos un comentario y no se te olvide compartir con los demás la palabra de Dios.